La corrección política es hoy uno de los términos más polémicos y debatidos en la esfera pública. En un mundo en el que la globalización, la digitalización y el acceso instantáneo a la información han transformado radicalmente la comunicación, el lenguaje se ha convertido en un campo de batalla ideológico. La idea de corregir el discurso para hacerlo más inclusivo y respetuoso ha sido adoptada por algunos como una herramienta necesaria para proteger a los grupos vulnerables y garantizar una convivencia equitativa. Sin embargo, para otros, esta práctica se traduce en una restricción a la libertad de expresión, fomentando la autocensura y una uniformidad ideológica que limita el debate abierto. En este vídeo, nos adentraremos en el complejo mundo de la corrección política. Analizaremos sus orígenes, cómo ha evolucionado en las últimas décadas, y exploraremos tanto sus beneficios como sus riesgos. Además, abordaremos las tensiones éticas y filosóficas que plantea. ¿Hasta qué punto es posible proteger a la sociedad sin sacrificar la libertad de expresión? ¿Qué significa realmente ofender a alguien en un mundo tan diverso y cambiante? Invitamos a la reflexión y al diálogo, proponiendo una mirada crítica y profunda sobre uno de los fenómenos más influyentes en el debate público de hoy. Orígenes y evolución histórica. De la inclusión a la polémica. Para comprender la corrección política, es fundamental remontarnos a sus raíces históricas. La idea de cuidar el lenguaje no es algo nuevo. A lo largo de la historia se han establecido normas para evitar expresiones que perpetúen prejuicios o discriminación. Sin embargo, el término corrección política comenzó a ganar notoriedad en las décadas de 1970 y 1980, en un contexto de grandes luchas sociales. Movimientos por los derechos civiles, el feminismo y la defensa de minorías étnicas y sexuales reclamaban un lenguaje que no perpetuara estigmas ni excluyera a los ya marginados. Durante esos años, la sociedad se enfrentaba a estructuras de poder muy arraigadas y a discursos que normalizaban la discriminación. En este contexto, la corrección política se erigió como una respuesta innovadora y necesaria para transformar el lenguaje, por ende, la forma en que se concebía la inclusión social. Con el paso del tiempo, lo que comenzó como un llamado a la empatía y al respeto se fue transformando en un término cargado de controversia. Hoy, lo que para unos es una evolución ética y social, para otros se ha convertido en una etiqueta que encierra restricciones a la libre expresión. Esta evolución histórica nos muestra cómo un concepto puede transformar su significado y uso según el contexto social y político. Desde sus inicios como un instrumento para proteger a los vulnerables hasta su actual papel en la política y la cultura digital, la corrección política se ha convertido en un reflejo de las tensiones y contradicciones de la sociedad moderna. ¿Qué busca realmente la corrección política? En su definición más amplia, la corrección política se puede entender como el esfuerzo por utilizar un lenguaje y adoptar comportamientos que minimicen la ofensa y la exclusión de grupos que históricamente han sido marginados o discriminados. El objetivo es claro: crear un entorno comunicativo más respetuoso e inclusivo, donde se reconozcan las diferencias y se fomente la empatía entre los distintos sectores de la sociedad. Entre los objetivos específicos se encuentran la prevención del discurso de odio, la eliminación de expresiones sexistas, racistas o discriminatorias, y la promoción de un diálogo que valore la diversidad cultural y social. Esto se traduce en la adopción de términos que reflejen una realidad plural, en la revisión de materiales educativos y en la implementación de códigos de conducta en empresas y plataformas digitales. Sin embargo, definir de manera concreta qué constituye una expresión correcta o ofensiva resulta complejo, pues estos conceptos varían según contextos culturales, históricos y personales. Esta subjetividad es uno de los principales desafíos de la corrección política, ya que abre la puerta a interpretaciones que pueden ser utilizadas tanto para proteger como para silenciar. La ambigüedad inherente al concepto hace que su aplicación sea motivo de constante debate, pues lo que resulta inclusivo para un grupo puede parecer restrictivo para otro. Argumentos a favor: protección, empatía y la construcción de una sociedad inclusiva. Los defensores de la corrección política sostienen que esta práctica es fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. Desde esta perspectiva, el cuidado del lenguaje es una herramienta ética que protege a los grupos históricamente vulnerables, reduciendo la incidencia de discursos que perpetúan estereotipos, odio y exclusión. Uno de los argumentos centrales es que, al utilizar un lenguaje inclusivo, se fomenta una cultura de empatía. Al ser conscientes de las palabras que elegimos, se minimiza el daño que puede causar a aquellos que han sido objeto de discriminación. Esto no solo tiene un impacto positivo en la salud emocional y la autoestima de las personas, sino que también contribuye a construir un ambiente en el que todos puedan sentirse valorados y respetados. Además, en un mundo cada vez más globalizado y diverso,
la corrección política se presenta como un medio para superar barreras culturales y lingüísticas. Al adoptar un lenguaje que reconozca la pluralidad, se crea un puente entre distintas comunidades, facilitando el diálogo y la cooperación. En este sentido, la corrección política es vista como un acto de solidaridad que contribuye a la construcción de una sociedad más inclusiva y compasiva, en la que cada individuo, sin importar su origen, pueda encontrar un espacio de pertenencia. Por otro lado, los críticos de la corrección política advierten sobre los riesgos de limitar la libertad de expresión y fomentar la autocensura. Argumentan que imponer normas rígidas sobre el lenguaje puede coartar el intercambio libre de ideas, que es esencial para el desarrollo intelectual y social. Según esta perspectiva, la corrección política no es más que una forma de censura velada que impide la discusión abierta y la crítica constructiva. Uno de los puntos más polémicos es la subjetividad inherente a determinar qué es ofensivo. Lo que para una persona puede ser un lenguaje inclusivo y respetuoso, para otra puede ser visto como una restricción a su libertad de expresión. Esta ambigüedad permite que el concepto se utilice para silenciar opiniones disidentes, generando un ambiente en el que se privilegia la uniformidad ideológica sobre la diversidad de pensamientos. Además, se argumenta que el énfasis en la corrección política puede llevar a una cultura de autocensura, en la que los individuos, temerosos de ser juzgados o de ofender, evitan expresar ideas controvertidas. Esto, a su vez, puede limitar el debate público y empobrecer la discusión, haciendo que las sociedades se vuelvan menos críticas y más conformistas. Para los defensores de la libertad de expresión, este riesgo es inaceptable, ya que la creatividad y el progreso dependen de la capacidad de cuestionar y debatir, incluso en temas sensibles. Perspectiva filosófica: la tensión entre la ética del cuidado y la libertad individual. Desde un punto de vista filosófico, la corrección política se sitúa en el centro de una profunda tensión entre dos valores fundamentales, la ética del cuidado y la libertad individual. Por un lado, la ética del cuidado, inspirada en pensadores como Carol Gilligan y Emmanuel Levinas, pone énfasis en la responsabilidad que tenemos hacia el otro, en la necesidad de proteger y cuidar a quienes han sido históricamente marginados. Esta perspectiva valora el lenguaje como una herramienta poderosa para construir un entorno de respeto y empatía. Por otro lado, la tradición liberal, representada por filósofos como John Stuart Mill, defiende la libertad de expresión como pilar del desarrollo humano y de la democracia. Mill argumentaba que incluso las ideas controvertidas deben tener el derecho de ser expresadas, ya que el debate abierto es esencial para el avance del conocimiento y la verdad. Esta tensión entre cuidar a los demás y permitir la libre circulación de ideas es uno de los dilemas morales más complejos de la sociedad contemporánea. La corrección política, en este sentido, se convierte en un campo de batalla donde se discute el alcance y los límites de la libertad. ¿Hasta qué punto podemos justificar la restricción de la expresión para evitar dañar a otros? ¿Es posible encontrar un equilibrio que permita proteger a los vulnerables sin sacrificar el derecho fundamental a expresar opiniones, por muy controvertidas que sean? Estas preguntas invitan a una reflexión profunda sobre la naturaleza de la ética y la responsabilidad en el discurso público. Impacto en el discurso público y en la cultura digital. La influencia de la corrección política se ha extendido a todos los ámbitos del discurso público, especialmente en la era digital. Las plataformas en línea han adoptado políticas de moderación que buscan prevenir la difusión de contenido ofensivo, lo cual ha generado tanto elogios como críticas. Por un lado, estas políticas han contribuido a crear entornos virtuales más seguros y respetuosos, donde se minimiza el discurso de odio y la discriminación. Por otro, se ha señalado que la moderación automática y los algoritmos pueden actuar de manera arbitraria, silenciando voces y opiniones que no se ajustan a los parámetros establecidos. La cultura digital, con su inmediatez y alcance global, ha amplificado el debate sobre la corrección política. Redes sociales, foros y blogs se han convertido en espacios donde el lenguaje y las ideas se confrontan y se moldean en tiempo real. En este entorno, la corrección política no es solo una cuestión de normas escritas, sino también de cómo se perciben y se interpretan los mensajes en un contexto de comunicación masiva. Esto ha llevado a una creciente polarización, en la que algunos grupos se sienten empoderados por la protección que ofrece la corrección política, mientras que otros se sienten restringidos y silenciados. El impacto en el discurso público se refleja en la manera en que se estructuran debates políticos, educativos y culturales. La presión para utilizar un lenguaje correcto ha llevado a la implementación de códigos de conducta en universidades, empresas y organismos gubernamentales, lo que ha generado un ambiente de constante negociación sobre qué se considera aceptable y qué no. Esta dinámica, en última instancia, moldea la forma en que se construye la narrativa social,
influyendo en la percepción que tiene la sociedad de temas críticos como la diversidad, la igualdad y la justicia. Perspectivas internacionales, diversidad cultural y normas globales. La corrección política no es un fenómeno uniforme en todo el mundo. Las normas y las prácticas relacionadas con el lenguaje inclusivo varían significativamente de una cultura a otra, lo que añade una dimensión compleja al debate. Mientras que en muchos países occidentales se ha consolidado una cultura de corrección política que busca evitar cualquier forma de discriminación, en otras regiones las prioridades y sensibilidades son diferentes. En países de Asia, por ejemplo, las normas sociales y los valores tradicionales pueden llevar a interpretaciones distintas sobre lo que constituye un discurso ofensivo. De igual forma, en América Latina y en el Medio Oriente, las dinámicas culturales, históricas y políticas influyen en cómo se aborda el lenguaje y la diversidad. Esta diversidad cultural plantea desafíos a la hora de definir estándares universales de corrección política, ya que lo que es considerado respetuoso en un contexto puede no serlo en otro. El diálogo internacional sobre este tema es esencial para entender las diferencias y encontrar puntos en común que permitan un intercambio enriquecedor. La globalización ha hecho que las fronteras culturales se difuminen, pero también ha evidenciado la necesidad de respetar las particularidades de cada sociedad. En este sentido, la corrección política se convierte en un fenómeno que refleja tanto las aspiraciones universales por la equidad y el respeto, como las tensiones derivadas de la diversidad cultural. Casos controversiales y ejemplos prácticos. Para ilustrar la complejidad y la controversia que rodean a la corrección política, es útil analizar algunos casos concretos que han marcado la opinión pública. En el ámbito de las redes sociales, numerosos incidentes han puesto en evidencia cómo la moderación de contenido puede resultar tanto en la protección de grupos vulnerables como en la supresión de opiniones disidentes. Casos de figuras públicas que han sido canceladas por comentarios considerados ofensivos han generado debates intensos sobre los límites de la autocensura y la libertad de expresión. Además, en el mundo académico y cultural se han registrado polémicas en torno a la modificación o eliminación de obras literarias y artísticas. La presión para adaptar ciertos contenidos a las normas de corrección política ha llevado a debates sobre la integridad del arte y la historia, cuestionando si el esfuerzo por evitar el lenguaje ofensivo puede llegar a distorsionar la verdad histórica y la libertad creativa. Estos ejemplos son un reflejo de cómo la corrección política se manifiesta en la práctica, y de cómo su aplicación puede variar de manera drástica según el contexto y la sensibilidad del público. Estos casos nos invitan a cuestionar si la corrección política cumple realmente con sus objetivos de protección o si, en algunos casos, se ha convertido en un instrumento para limitar la crítica y el debate. El rol de los medios y la cultura pop en la difusión del discurso correcto. La influencia de la corrección política se extiende más allá de los debates académicos y políticos, llegando a impactar profundamente en la cultura popular y en la forma en que se producen los medios de comunicación. Cine, televisión, música y literatura han comenzado a incorporar de manera explícita normas de corrección en sus guiones, diálogos y representaciones de personajes. Esto ha generado un debate sobre si el arte y la cultura pueden mantenerse auténticos cuando están sujetos a criterios que buscan eliminar cualquier posible ofensa. Algunos críticos sostienen que la corrección política en los medios limita la libertad creativa y la capacidad del arte para reflejar la complejidad y la crudeza de la experiencia humana. Otros, sin embargo, argumentan que un enfoque más inclusivo en la representación cultural es un paso necesario para evitar la perpetuación de estereotipos dañinos y para fomentar una sociedad más justa y empática. Este impacto cultural es evidente en cómo se reevalúan clásicos y se crean nuevas narrativas que buscan ser inclusivas. La tensión entre mantener la libertad artística y cumplir con las expectativas sociales sobre un lenguaje respetuoso es un reflejo de la lucha interna de la sociedad por definir sus valores y sus límites. Debates filosóficos y éticos. La libertad de expresión vs. la responsabilidad social. La discusión sobre la corrección política toca uno de los dilemas éticos más profundos de nuestra época: el conflicto entre la libertad de expresión y la responsabilidad social. En un mundo donde la diversidad de opiniones es vital para el progreso, la posibilidad de que ciertos discursos sean restringidos para proteger a los vulnerables plantea preguntas fundamentales sobre los límites de la libertad. Filosóficamente, esta tensión se ha abordado desde distintas perspectivas. Por un lado, se defiende la idea de que la libertad de expresión es esencial para la búsqueda de la verdad y el desarrollo intelectual, tal como lo expuso John Stuart Mill. Por otro, se argumenta que la protección de la dignidad y el bienestar de las personas requiere un control sobre el lenguaje, una postura que se alinea con la ética del cuidado de pensadores como Carol Gilligan y Emmanuel Levinas. Este debate no tiene respuestas simples, ya que implica equilibrar dos valores que, en ocasiones,
parecen irreconciliables. ¿Es posible establecer un marco en el que se respeten ambas perspectivas? ¿Cómo podemos asegurar que la protección de los más vulnerables no se convierta en un pretexto para la censura sistemática? Estas preguntas son el núcleo del debate ético contemporáneo y son esenciales para entender el impacto de la corrección política en nuestra sociedad. Conclusiones. Hacia un equilibrio entre protección y libertad. Al final, la corrección política se presenta como un fenómeno complejo y multifacético, que refleja tanto las aspiraciones de una sociedad más inclusiva como los temores de la pérdida de la libertad de expresión. Este análisis nos lleva a la reflexión sobre cómo encontrar un equilibrio adecuado, un espacio en el que se puedan proteger a los grupos vulnerables sin sacrificar el derecho fundamental a la libre expresión. La clave podría residir en el fomento de un diálogo abierto y honesto, donde se reconozcan y respeten las diversas perspectivas sin recurrir a la censura. Es necesario que tanto defensores como críticos de la corrección política se sienten a dialogar, entendiendo que el objetivo último es construir una sociedad en la que el respeto y la libertad coexistan de manera armoniosa. El reto para el futuro es crear marcos normativos y culturales que permitan este equilibrio, reconociendo que la diversidad de opiniones es esencial para el progreso, pero que también es fundamental evitar la perpetuación de discursos que causen daño. La corrección política, en este sentido, debe ser vista no como una herramienta de censura, sino como un instrumento de transformación cultural, que nos obliga a cuestionar nuestras palabras, a reflexionar sobre nuestro impacto en los demás y a trabajar juntos por una sociedad más justa y comprensiva. En conclusión, este video invita a la reflexión profunda sobre la naturaleza del lenguaje, la ética y la responsabilidad social. Nos desafía a reconsiderar nuestros propios prejuicios y a buscar un camino que permita el libre intercambio de ideas sin descuidar el bienestar de quienes han sido históricamente marginados. La corrección política es, en última instancia, un espejo de nuestras tensiones internas y de la lucha por definir quiénes somos y cómo queremos convivir en un mundo complejo y en constante cambio.